tema que nos convoca el CELAM, que nos propone el CELAM para esta Asamblea Eclesial de América Latina y Caribe. Todos somos discípulos misioneros en salida. Y acá recalco la palabra todos. No es algo de élite, privilegiados o iluminados. Esto es para absolutamente todos. ¿En qué contexto se da la asamblea? La asamblea se da en el marco de los 60 años de la apertura del Concilio Vaticano II. Ahí hay una frase que puse de Gaudium et Spes, una de las encíclicas del concilio: los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro 152 tiempo, personas. sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Sí, sí. ¿Qué otro marco tenemos para este encuentro de la Asamblea Eclesial? Son 13 años de la Conferencia de Aparecida. También se da un hecho particular acá en Argentina, y es que en el 2030 son 400 años del milagro de Luján. Y en el 2031 van a ser los 500 años del acontecimiento de Guadalupe. En el 2033, los 2000 años de la redención, 2000 años de la muerte y resurrección de Jesús. Entonces, en este contexto es donde se plantea la asamblea eclesial. ¿Qué nos dice el Papa? Entonces, es una reunión de todo el pueblo de Dios para buscar la voluntad de Dios. Y los dos criterios, como vimos en el videíto, junto al pueblo de Dios, no es un encuentro de élite. La iglesia se da al partir el pan con todos. En medio de nosotros está el Señor, oración y coraje. Esto es lo que nos plantea el Papa, y la convocatoria la hace obviamente el CELAM. El Papa lo ha tomado en estos años últimos, sobre todo en el último año con el Fratelli Tutti, muy fuertemente, perdón, muy fuertemente el estilo sinodal. ¿Qué significa eso? Caminar juntos. Si nosotros pensamos como miembros del movimiento de los focolares, de la obra de María, algunos de los que están acá quizás no participan activamente, pero sí conocen y tienen contacto con el movimiento, ¿qué sería para nosotros? Vivir en unidad. Nosotros no estamos lejos de este estilo sinodal, es lo que Chiara misma nos está planteando. Chiara nos invita a caminar juntos, y esto es lo que también la Iglesia hoy lo hace en forma abierta, en forma pública. A todos nos llama a vivir una iglesia sin exclusión. Caminando juntos discerniremos de una forma sinodal qué nuevos rumbos debe tomar nuestra iglesia para que las 650 millones de personas que vivimos en América Latina y Caribe tengamos una vida plena en Jesucristo. Todos somos misioneros en salida. ¿Qué es lo que se plantea para este encuentro de noviembre? Hacer memoria, una memoria agradecida de este acontecimiento eclesial que fue Aparecida, mirar contemplativamente la realidad de nuestros pueblos, buscar responder en y por los nuevos caminos para que todos tengamos una vida plena. Profundizaremos en los desafíos actuales en contexto de pandemia, reavivaremos nuestro compromiso pastoral con los fieles, tendremos como horizonte común el 2031-2033, como les decía en la placa anterior. Este es el proceso de la asamblea eclesial. ¿Dónde estamos nosotros ahora? Estamos en lo que se llama el periodo de escucha. La asamblea eclesial va a ser en noviembre, pero en noviembre se quiere llegar con un documento de trabajo para analizar y discernir en esta asamblea. ¿De dónde surge ese documento de trabajo? De los aportes de todos. Entonces, todo este periodo, hasta mediados de agosto, estamos en el periodo de escucha. Entonces, ahora vamos a ir viendo cómo es que podemos dar nuestro aporte. Está la página de la asamblea, ahí figura asambleaeclesial.lat.
Si entramos a esta página, y yo los invito a que entren, después si nos da el tiempo entramos un segundito juntos para que vean, ¿qué es lo que podemos encontrar en esta página? Material de lectura que acompaña y encuadra todo el proceso de la asamblea eclesial, un itinerario espiritual, hay subsidios, oraciones, celebraciones para acompañar este momento, lo que es específicamente el proceso de escucha para poder participar, y hay videos y propuestas para iluminar el camino. ¿Cómo hacemos si queremos entrar? ¿Cómo puedo dar mi aporte? Lo primero que tenemos que hacer es registrarnos, entrar en la página de la Asamblea Eclesial, en el apartado donde dice escucha, ahora lo vamos a probar, y registrarnos, que es solo a modo de estadística, de poder saber, digamos, quiénes son las personas que están participando. ¿Y cómo podemos participar? Podemos participar en forma personal, hay un cuestionario, podemos entrar al cuestionario y responder en forma personal ese cuestionario, podemos participar de forma grupal, y acá me parece que también sería interesante si no sé, los núcleos, las unidades YEN, los focolares, pudieran juntarse y dar también su aporte como obra de María, que contestar las preguntas que ahí se plantean, pero esta participación grupal también incluye una familia, un grupo de un club de barrio. El Papa quiere que lleguemos a todos, que vayamos a las periferias, entonces tendremos que buscar el ingenio, pensar cómo hacer para poder llegar a todos. Por ejemplo, les cuento, están trabajando con este periodo de escucha, contestando las encuestas, gente de una cárcel que estaban empezándolo ahora en una de las cárceles que está cerca de Junín, en los barrios más alejados del conurbano. Hay un grupo de gente que está trabajando en el norte argentino con los indígenas. Todos pueden participar y eso es importante que lo tengamos en cuenta y veamos cómo hacer después para llegar a todos. Otra forma de participar es a través de foros temáticos. ¿Qué es lo que pasó? Cuando surgieron los primeros los formularios donde uno puede ir completando las preguntas y haciendo su aporte, había temas que no estaban, que no aparecían. Entonces surgieron los foros temáticos sobre temas puntuales. Por ejemplo, ahora 3 semanas se comunicó conmigo una persona de Catamarca y que planteó que no estaba el tema del ecumenismo dentro de las preguntas. No se había tenido en cuenta. Entonces se habilitó un foro que habla sobre el ecumenismo para que todos puedan dar su aporte. Esto es un poco lo que nos propone este tiempo de escucha. ¿Qué significa esto entonces? Para llegar a esta asamblea de noviembre, la Iglesia quiere escuchar las voces de todos. Para escuchar las voces de todos, tenemos que tratar de participar, acercarnos de alguna forma. ¿Qué instrumento utilizó la Iglesia para poder recoger la información de todos? Obviamente a través de Internet y de las redes, que es la forma que tenemos hoy en día. Por algo estamos acá, 156 personas, que de otra manera hubiera sido imposible. Entonces, hay un par de cosas que me parece importante recalcar. Por un lado, el aporte que se da, ahora vamos a entrar y ver un poquito el formulario para que tengan idea qué tipo de preguntas se hacen, pero esto que cada uno contesta va directo al CELAM. Y eso es una cosa que no es un detalle menor. Muchas veces se cuestionó, inclusive a la Iglesia, inclusive en algunas parroquias hay gente que a lo mejor le da miedo o vergüenza contestar, o dice, uy, si lo ve el cura, ¿qué va a decir el párroco? Que a lo mejor yo puse esto, o hice tal aporte, sugiero tal tema. Entonces, de esa manera va directo y la gente se siente más libre de poder escribir. Por otro lado, nos simplifica como organización, porque no es que tenemos que recabar la información, simplemente contestar y hacer nuestro aporte. ¿En qué consisten las preguntas? Fundamentalmente en 2 cosas iniciales.
qué es lo que más nos duele de la realidad que estamos viviendo. Y acá es importante que podamos hacer lectura de los documentos que están en la página, porque cuando dice qué es lo que más nos duele de la realidad que estamos viviendo, no está acotado solo a la pandemia. Está acotado a todo lo que significa la realidad social, está acotado, está enmarcado dentro de la Laudato Si, está nuestra relación con la ecología, nuestra relación con la economía, nuestra relación con la sociedad. Y también hay dos partes, que es lo que más nos duele de esta realidad y está enmarcada en la realidad social y también la realidad eclesial. También se plantea qué es lo que está pasando en la iglesia hoy. Entonces, cuando nos piden qué es lo que más nos duele, es de toda la realidad. Por eso es importante que leamos primero para poder contestar certeramente, digamos, ¿no? De corazón y no que sea un tatetí. Después, la otra pregunta grande es, ¿qué es lo que más, así como qué es lo que más nos duele, qué es lo que más nos da esperanza de esta realidad? Y este es un ejercicio interesante para hacer, porque conversando con varias personas, y bueno, creo que nos pasa a todos en este momento de pandemia, en donde hay mucho desánimo, desesperanza, cansancio, también está bueno poder vislumbrar cuáles son los signos de Dios que se ven a través de las cosas que están pasando. Entonces, ¿qué es lo que más nos duele? ¿Qué es lo que más nos da esperanza? Y las siguientes preguntas van hacia cuáles son los temas olvidados en la iglesia, cuáles son los temas que pensamos que no fueron tenidos en cuenta en estos últimos años en la iglesia, y cuáles son los desafíos. Entonces, todo este aporte que nosotros podamos dar va a ser el sustento para elaborar el documento que se va a trabajar en la Asamblea Eclesial de noviembre. Por eso es importante que participemos todos lo más que podamos. Yo lo que creo que sería bueno es quizá que cada uno se inscriba, entre a la página, se inscriba, y una vez que entra en la página y se inscribe, puede contestar a nivel personal, hay distintas lingüetas, a nivel personal o a nivel comunitario. A ver si me dejan, yo no sé si alguien quiere hacer preguntas, si no quieren escribirlas por el chat, porque si no, me parece que va a retumbar si todos hablan al mismo tiempo. Y por ahí Mónica o Gaby, no sé, alguna si quiere ir leyéndolas, si es que aparece alguna pregunta en este momento. Si no, mientras tanto voy buscando para compartir. Un segundito, que no me deja entrar. Abrí tantas pantallas para compartirles que ahora no puedo encontrar la de... Un segundito, ¿eh? Estoy intentando entrar para mostrarles. Mercedes. Sí. Alguien dice que no puede, se puede imprimir una encuesta porque... Ay, verá, porque esto no... ¿Cómo? Alguien que no pude imprimir la encuesta, dice Beatriz. Bueno, a ver si puedo compartir pantalla va a ser más fácil. No sé por qué están entrando. Ahí está. Me está entrando un video al mismo tiempo, perdón. Ahí muestro cómo se puede entrar. Otra pregunta que hacen es si los cuestionarios son iguales para la respuesta personal y grupal. No, tiene algunas cosas distintas. Ahora... Pues ya ahora sí no esté un tan segundo incómodo. que quiero ver si puedo entrar. Si me deja entrar a mí, porque tengo problema con el internet. Pásame el celular. ¿Qué? Mi celular. Ahí está. Entonces, a ver, voy a intentar compartir pantalla. Así pueden ir viendo directamente todo. Otra pregunta es si una misma persona puede responder personalmente y a la vez trabajar junto a otros en dar respuesta a nivel grupal. Sí. A ver, esta es la página. Ahí voy contestando esas preguntas que plantearon. Esta es la página de asambleaeclesial.lat.
Toda la primera parte es la parte general de qué es la asamblea, algunas noticias, en donde dice itinerario, es lo que yo les decía que hay distintos programas y distintas posibilidades para hacer celebraciones. Esto lo están usando bastante en las parroquias, sobre todo. Y si entramos al tiempo de escucha, ahí vamos a encontrar el momento en que estamos ahora. Esperen que hay un audio que aparece ahí lo silencié. Cuando bajan, encuentran para iniciar sesión. Si siguen más abajo, ahí están todos los libros que hay de material. Documento para el camino, la guía metodológica completa, una guía simplificada, la versión popular y el manual de escucha que sería para las preguntas concretamente, cómo hacer para entrar. Yo lo que les sugiero es, como para tener un primer pantallazo, leer la versión popular, que es más simple en lenguaje, que es un poco, tanto la simplificada como la popular son resúmenes de las dos anteriores, y ahí se encuentra. Para bajar el formulario, siguen abajo y ahí dice, guía de preguntas comunitarias e individual, y lo pueden bajar en el Word. ¿Lo ven? No sé si lo están viendo porque están todos silenciados, pero... Sí, acá se ve. En todo mano caso, lo vemos. perdón, Sí, se ve. Mercedes, Sí, se ve. espera un segundo que saco una foto. ¿No? Perdón, ¿a dónde dijiste que vayamos primero? Para Van más simple. a la parte de escucha, y debajo de todo en la parte de escucha están los libros, los documentos. Y ahí está también la guía de preguntas para poder sacar, imprimir en Word y tener las preguntas a mano para poder trabajar. Está bien. Si yo, dijiste si, ¿cuál es el más simple? ¿Dijiste? el más simple es el popular, la versión popular, porque viene con dibujos, gráficos, es más claro para poder verlo. Cuando entramos a la parte de escucha, acá, esperen que voy a poner mis datos. Esas cosas que uno pone siempre largo, contraseña y todo, pero bueno. No me deja entrar. Esperen que se me fue el mouse. No sé, ahí está. Si entran por primera vez, tienen que ir a donde dice regístrese aquí. Una vez que se registraron y que piden los datos básicos, entonces pueden iniciar sesión. Cuando inician sesión, si el internet ayuda, ahí está. Ahí están las distintas maneras de participar. A nivel personal, grupal, los foros temáticos. Los que dicen desde el documento para el camino son los planteados por la organización. Y los foros propuestos por participantes son los que se van agregando después. Si ustedes quieren proponer un tema nuevo, acá hay un apartado, quieres proponer un nuevo foro, y ahí se entra y hay un formulario para explicar qué es lo que queremos preguntar. Si yo participo a nivel personal, hay una serie de preguntas, ahí está directamente la encuesta. En la encuesta, en documentos es cuando, para poder subir un archivo, y esto es interesante, porque hay veces que si vamos, por ejemplo, a barrios populares, en donde a lo mejor no tienen tanta posibilidad de internet, nosotros lo podemos escribir inclusive en un papel, sacar foto y subir la foto. No es necesario que tipiemos todo, porque así de esa manera la persona puede ver la transparencia, que lo que la persona escribió fue directamente al CELAM. En esta encuesta a nivel personal, primero pregunta cómo supo del tiempo de escucha, después en qué uno está trabajando, y acá dice, seleccione los 5 temas más presentes en su pastoral. Acá sería en la iglesia, si lo queremos hacer en forma general. Cuando abrimos, se despliega una serie de ítems para poder elegir los que uno cree en orden de importancia. Acá hay un detalle no menor,
y es que estos puntos que uno va abriendo, el orden en que aparece es aleatorio, para evitar que la gente ponga el primero, el segundo, tercero, cuarto, quinto, ¿no? Cada vez que uno entra, encuentra de otra forma el orden de lo que se pone. Los temas más ausentes, qué consecuencias ha tenido en su acción pastoral no abordar esos temas, y esto es muy interesante porque es, a veces nos damos cuenta que faltan algunos temas tocar, tanto a nivel iglesia como también puede ser en los círculos más pequeños, en movimientos, en instituciones, en grupos, y entonces también es importante saber cuáles son esos temas que falta tener en cuenta, cuáles son los aspectos que quisiéramos incorporar. Bueno, y ahí termina la personal, considerando los desafíos pastorales, cómo los incorporaría en la vida personal, en la vida comunitaria, en la iglesia de su país, qué tendría que hacer la iglesia de América Latina y el Caribe para incorporarlos. Esto es la encuesta a nivel personal. Otro detalle importante, podemos guardar y completar después, o guardar y enviar por más que no hayamos completado todo. Y esto puede pasar en las comunidades. A lo mejor en algunas comunidades, cuando se está trabajando, no se puede hacer absolutamente todo. No podemos contestar todo. Entonces, podemos contestar las primeras preguntas, por ejemplo, y enviamos las primeras preguntas como nuestro aporte. Si quisiéramos hacer lo mismo, participación grupal, basta que uno se inscriba, una persona del grupo se registre y entonces ahí ya se puede cargar el grupo. Donde dice participantes, nombra, se pone para poner los nombres de las personas que van a participar y contestar esta encuesta, si ya estaban inscritas o no, para tener relación de la cantidad de gente que hay participando. Y donde dice encuesta también podemos subir fotos, documentos, y donde dice encuesta empieza la encuesta, la primera parte es igual, y después dice los 5 temas más presentes, que es lo que yo les decía primero. Todo este listadito está desarrollado en los libros, en los documentos para el camino, está desarrollado todos los temas, para que haya una explicación, digamos, ¿no? Los 5 temas más presentes, los 5 temas más ausentes, las consecuencias a nivel personal, y ahora sigue, el otro termina ahí, y ahora sigue. ¿Cuáles son los 5 aspectos que desea incorporar en su camino como discípulo misionero? Escriba brevemente cómo se podrían implementar. Y se agrega también el tema de los desafíos pastorales. En cuanto a los foros, la participación en los foros, estoy volviendo, cuando uno, por ejemplo, podemos poner acá, aparecen los títulos, por ejemplo, ¿qué acciones estás desarrollando de acuerdo con el Pacto Educativo Global? Uno quiere participar, pone participar en el foro y agrega el comentario. Por ejemplo, tiene ya 45 comentarios. ¿Quién puede comentar? Cualquiera. Cualquiera de las personas que se acercan a la página pueden contestar. Acá hay distintos foros en donde cada uno puede dar su opinión. Bueno, este es un pantallazo